El Señor te bendiga en esta tarde. Bienvenido a esta transmisión. Vamos a tocar unas alabanzas para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Él es digno de recibir toda la honra y la gloria. El que me ciñe de poder, el que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dilo fuerte. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre. Una vez más. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que te ciñe, cántale. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Aleluya. De ti solamente, únicamente será nuestra alabanza, Señor. ¿Qué le parece si en esta tarde usted cierre sus ojos y levante sus manos ahí en su hogar? Disponga su corazón para honrar y glorificar el nombre de Dios. Eche toda su ansiedad en el Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor
presencia es lo mejor. Su presencia es lo mejor, amigo. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, Mi Rey, venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. mi Dios, dile mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite el contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Es tu presencia que la vida. Es un deleite el contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Por eso es importante, mi amigo, que usted deje todo en las manos de Dios. Dígale, Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite el contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. entréguele todo en esta tarde al Señor. Le quiero decir una cosa, desde que el Señor entró a mi vida, todo ha sido diferente. Es tiempo de que entreguemos todo en su totalidad a Él. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos.
tómame, aquí estoy. Vamos a cantar una vez más. No dejes pasar este momento sin pedirle al Señor que te bendiga. No sueltes al Espíritu Santo. No te sueltes de la mano de Dios, así como Jacob peleó con el ángel de Jehová por una bendición. Pelea la tuya en este momento. Dile: de aquí no me voy. No me voy a desconectar de esta transmisión hasta que tú me bendigas, Señor. Porque yo sé que tú tienes algo preparado para mí, oh Dios. Así como Jacob luchó con aquel ángel de Jehová hasta rayar el alba. Dile al Señor: en totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dile: tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame y aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. En ningún otro lugar vas a encontrar la sanidad para tu alma. Cicatrices las cuales vienes cargando desde niño. Descanso para tu alma más que en Jesucristo. La respuesta a tus problemas está en Jesucristo. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia.
de Dios y dile: encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Dile, Señor, amamos tu presencia, oh Dios. 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 No te canses y dile: amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dile al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: amamos su presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Infinito amor. Amamos tu presencia, oh Dios. Tienes para nosotros. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Señor, y nos entregamos todos a ti, Padre. El Señor te bendiga y sigue conectado. El Señor te va a hablar el día de hoy. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga en este día. Y estamos aquí transmitiendo desde Avenida Universidad 1705
en la colonia Nahua, aquí en Saltillo, Coahuila. Dios te bendiga y qué bueno que estás conectado. Dios bendiga a cada uno de los hermanos de la iglesia que están ahí en diferentes hogares reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahí dimos algunas indicaciones a varios de los grupos para que estén menos de 10 reunidos, que es lo que se nos permite por el momento. Entonces, para que estén ahí en casita, los que no se pudieron reunir en algún grupito pequeño, pues están en casa y Dios les bendiga. Y vamos a iniciar este día nuestra enseñanza, pero les voy a pedir que oremos a Dios en esta tarde. Le pidamos de su gracia, de su dirección y sobre todo de la unción del Espíritu Santo en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hora que podemos estar aquí delante de tu presencia. Ponemos a cada uno de tus hijos, Señor, delante de ti, para que tú seas, Señor, bendiciéndoles, ministrándoles y guardándoles a cada uno de ellos, Señor, en todo lo que tienen que hacer. Padre, te pido que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, Señor, porque entendemos que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Así que gracias, Señor, por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el verso número 11. Es una cita muy conocida por muchos. De hecho, creo que todo predicador más de una vez lo ha predicado en su vida. Usted lo ha oído más de una vez en su vida. Entonces creo que es una historia bastante conocida para cada uno de nosotros. Pero en este día vamos a ver esta parte de la Escritura y verla como asociarla a nuestros tiempos. Gedeón enfrentó unos retos nuevos en aquel tiempo. Y yo creo que la iglesia enfrenta nuevos retos. Hay unos retos nuevos, unos retos diferentes que la iglesia tiene que estar enfrentando el día de hoy y que tenemos que, pues, conocerlos, los retos que tenemos el día de hoy. Pero vamos a analizar la Escritura y vamos a ver a Gedeón. Vamos a escudriñar un poco acerca de lo que pasó con Gedeón ese día. Y en el verso 11 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos esta imagen de Gedeón, un hombre que estaba ahí pues sacudiendo el trigo allí en el lagar y lo quería esconder. El pueblo de Israel en esos tiempos sufría persecución, sufría ataques, principalmente los madianitas, los cuales venían de tiempo en tiempo y venían y les robaban toda la cosecha. Y cuando el pueblo tenía que trabajar, estaba trabajando, y llegaba el tiempo de la cosecha y aparecían otra vez los madianitas y le robaban la cosecha una vez tras otra. Y por eso ahora Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Él quería esconderlo para que cuando vinieran los madianitas, pues no encontraran nada, o si encontraban al menos lo menos cantidad posible de trigo. Era lo que este hombre estaba haciendo, escondiéndose del enemigo. Y obviamente eso estaba acompañado del temor normal, un temor infundido en realidad. No era un temor así imaginario, sino que era un temor real, el cual tenía Gedeón, porque él tenía miedo de quedarse sin alimento el resto del año. Era lo que estaba pasando por ahí por Gedeón. Pero vamos a ver en el verso 12 algunas características de Gedeón que me llaman la atención, que eran características que considero que él no las había tomado en cuenta, ni siquiera se había imaginado del potencial que él tenía. Dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Dice esta versión. La versión 60 dice: varón esforzado y valiente. Aquí en esta versión de las Américas dice valiente guerrero. Y al analizar tanto una como la otra,
nos vamos a dar cuenta que en realidad, ante los mismos ojos de Gedeón, él ni era valiente ni era guerrero, según esta versión, o la versión 60, ni era varón esforzado ni valiente tampoco. Entonces, realmente la condición con la cual él se veía, pues era una condición muy diferente, muy deprimente, diría yo, el concepto que Gedeón tenía de sí mismo en ese momento. Pero Dios tenía un concepto diferente. Y cuando veo esa parte, no me queda otra más que analizarnos a nosotros mismos de cómo Dios realmente nos ve. ¿Qué Dios ha visto en nuestra vida que realmente valga la pena? Que valga la pena que Él se haya fijado en nosotros, cuando en realidad nosotros delante de nosotros mismos no tenemos la capacidad de nada. Simple y sencillamente somos seres mortales. Realmente no tenemos muchas cualidades que pudiéramos nosotros decirlo así a grito en cuello, sino que Dios en realidad es el que viene y nos da valor, nos da un sentido a la vida, y descubre Dios para nuestros ojos, no para los de Él, sino para nuestros ojos. Él descubre realmente quiénes somos, que no somos cualquier cosa, y que como Gedeón, la versión de las Américas dice valiente guerrero. Yo creo que Gedeón se quedaría viendo a los lados a ver dónde estaba ese valiente guerrero, porque él no veía ningún valiente guerrero. Él veía a un hombre, a él mismo, un hombre cobarde, un hombre miedoso, un hombre temeroso de quedarse sin alimento, un hombre que no aspiraba a nada más que el vivir el día a día, el alimento suficiente para el día, nada más. Era lo que él se veía, lo que él aspiraba. Él no aspiraba absolutamente a nadie más. Mas sin embargo Dios lo ve de otra manera. Y el primer saludo, como lo vimos aquí, es varón esforzado y valiente, o valiente guerrero. Eres un hombre realmente grande, Gedeón. Y Gedeón empieza a reprochar en ese diálogo que tiene con Dios, y empieza a recordar grandes maravillas que Dios había hecho. Y eso lo vamos a ver en el verso 13, en el siguiente verso, cuando Gedeón empieza un poquito a reclamarle a Dios. Dice: entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Vamos a ver dos cosas que están pasando en este verso. La primera es el reclamo de Gedeón. Gedeón no se percata de que Dios le está diciendo: valiente guerrero, eres un hombre de guerra, eres un hombre valiente. Él no se fija en ese gran detalle, sino que él ya trae su discurso preparado para reclamarle a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, o mucha gente a través del tiempo, le ha reclamado a Dios tantas cosas. Le ha echado en cara qué está pasando el día de hoy. ¿Acaso no es el Dios de los milagros, el Dios de las maravillas? Y Gedeón está ahí. Dije: no, Señor, dice, si el Señor está con nosotros. Aquí está hablando de algo que el pueblo de Dios tiene que entender el día de hoy. La iglesia va a enfrentar o está enfrentando nuevos retos, pero unos nuevos retos que tienen que llevarnos de la cobardía a la valentía y a la acción para poder salir adelante de todas las cosas. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde, como Gedeón, la iglesia está escondida.
La iglesia, la mayor parte de ella está en cuarentena, está ahí escondida, está solamente viviendo el día a día y tal vez algunos recordando las maravillas que Dios ha hecho en el pasado. Pero no ha pasado de ahí, no ha existido algo más trascendente. Pero más sin embargo hoy te digo que Dios viene y nos reta para que sucedan cosas trascendentes a partir de hoy. Que empecemos a entender que Dios es el Dios maravilloso. Gedeón le dice, si estás con nosotros, ¿por qué razón estamos así? ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Cómo ha sido posible que de ser un pueblo conquistador, un pueblo que poseyó la tierra prometida, que donde iba pisando, iba avanzando y triunfando, cómo es posible caer a una condición en la cual solamente estamos temerosos y nos damos por bien servidos y tenemos el pan diario? No hay aspiraciones de ser más conquistadores, simplemente la aspiración es comer el día de hoy. Eso es lo que Gedeón está reclamando a Dios. Si tú estás con nosotros, entonces ¿qué pasó? Sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Y dónde están las grandes maravillas que Dios ha hecho? Esas grandes maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Fíjese nada más, creo que estamos en un tiempo muy crucial en la vida del cristianismo a nivel mundial. Se nos prohíbe tener servicios, se nos prohíbe alabar a Dios. Pero se abren los antros y se abren otros negocios no esenciales. Cuando yo considero que el estar en la presencia de Dios es esencial, porque quita el temor, quita el estrés, la angustia que mucha gente tiene. Están temerosos, como estaba Gedeón de temeroso. Pero la gente tiene que oír que hay un Dios todopoderoso. Un Dios que te dice, iglesia, esforzada y valiente. O iglesia, eres un valiente guerrero. Eres algo especial, eres gente de guerra, gente de milicia, gente que realmente está en una condición por encima de todos los demás. Y Gedeón aquí está reclamando y diciendo, pues si estás con nosotros no debemos de estar así. Creo que la iglesia hoy en día tiene que estar en esa misma condición. Si Dios es con nosotros, ¿por qué entonces tanto temor? Si Dios es con nosotros, entonces, ¿por qué esta circunstancia? Ciertamente hay un tiempo de tomar precauciones correctas. No estoy hablando de que a lo loco hagamos cosas sin sentido, no. Obviamente hay que protegernos, hay que hacer los protocolos que tienen que existir en medio de esta pandemia. Pero más sin embargo, es necesario que nazca ese corazón de valientes que hay en la iglesia. Ese corazón de gente realmente lista para enfrentar cualquier cosa. No podemos quedarnos toda la vida encerrados. No podemos quedarnos así por mucho tiempo. Es necesario que el pueblo de Dios se levante. Gedeón decía, ¿dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ese nuevo reto que estamos enfrentando el día de hoy, mi hermano, realmente va a quedar en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos. Aquellos niños que hoy están temerosos por el coronavirus y que realmente están esperando de alguien valiente que se levante, retando todo lo que venga y entendiendo que en el favor de Dios, Dios nos va a bendecir. Ahorita paso a explicarte cómo es necesario hacerlo. Porque ¿acaso nosotros no hemos platicado y lo han oído nuestros hijos y aún nuestros nietos, cómo Dios ha hecho maravillas en medio de nosotros? ¿Acaso no hemos predicado de un Cristo todopoderoso que sana, que bendice, que levanta? ¿Acaso no hemos hablado que Cristo un día tocó al leproso?
Un leproso que por naturaleza debería estar en cuarentena. Tenía que estar guardado y nadie podía tocarlo. Es más, la gente cuando les llevaba de comer, les llevaba y les dejaba la comida a cierta distancia para que ellos vinieran. Guardaban la sana distancia, como diríamos en el día de hoy. Les dejaban la comida y se retiraban, y ya venía el leproso y la recogía y se la llevaba. Porque había lugares especiales para los leprosos. Mas sin embargo, un día se levantó un hombre que caminó por esta tierra y empezó a acercarse a los leprosos y a sanarlos. Y los leprosos, al oír que Jesús ahí estaba, venían a él y le decían: Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Y el poder de Dios venía y los limpiaba. Esas son las maravillas que hemos contado de Jesús a través del tiempo. Y nuestros hijos las han escuchado en la escuela dominical. Pero es tiempo de que esto se convierta en una realidad más firme. Y que nuestros hijos empiecen a ver que realmente el Dios que adoramos es un Dios real. Que no es un Dios de fantasía, de historietas bíblicas, sin vida y sin espíritu, sino que es el Dios todopoderoso que está aquí para bendecirnos, tan real y tan presente, que Él puede sanar gente de toda enfermedad, como lo hemos visto a través de los años. Meditando en este tiempo, que es para lo que nos ha servido esta cuarentena, he meditado mucho en las cosas que Dios ha hecho, en los milagros, en las maravillas, en las sanidades que Dios ha realizado a través del tiempo. Y he entendido que también la condición del pueblo de Dios cuando Dios hace maravillas es diferente a la condición que hoy tiene. Cuando Dios hace maravillas, el pueblo de Dios se levanta en oración, en ayuno, para romper toda fuerza del enemigo y prosperar encima de ella. Es lo que hace el pueblo de Dios. Y Dios empieza a manifestar. Dios empieza a actuar de una manera poderosa. Creo que entonces que es tiempo de no solamente platicar del ayuno y de la oración, sino meternos con el Señor. Y empezar a ver cómo Dios empieza a hacer milagros y maravillas. Y empieza a terminar con este virus y con esta pandemia, porque Dios es más poderoso que cualquier pandemia y que cualquier virus. Eso lo creemos, lo entendemos y lo sabemos perfectamente. Pero, como dice la Escritura, que la misma creación gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la creación misma está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Y los hijos de Dios no se van a manifestar cuando están encerrados y atemorizados. Los hijos de Dios se van a manifestar cuando empiecen a echar fuera el temor y empiecen a clamar a Dios y empecemos a salir. Empecemos a salir a lo que tenemos que hacer, a extender el reino, a orar por la gente. Además, póngase a pensar que tenemos que llegar a la conclusión de vivir en lo que somos. He hablado en días pasados sobre la identidad que tenemos que tener en Cristo, que esa es elemental para una iglesia valiente. Saber quién soy en Cristo, saber cómo Cristo está conmigo. Entonces, cuando sabemos quién está con nosotros, entonces sabemos que en Él haremos proezas. Y entonces podemos salir a extender y bendecir el reino de Dios. Porque ponte a pensar, ¿qué dijo Jesús cuando nombró a los 12 y después a los 120? Vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. El Señor Jesús nos dijo, y si se encuentran una pandemia, escóndanse porque entonces está duro. Dios es el mismo de ayer y siempre. Pero una cosa sí sé, esos 12 y esos 20 estaban conectados con Jesús. Esos estaban realmente conectados con el Señor y oían la voz de Dios y bajo esa voz caminaban. Entonces es necesario que la iglesia
empiece a escuchar la voz de Dios para caminar de acuerdo a lo que Dios está diciendo en este tiempo, en medio de esta pandemia. Si Dios nos manda a orar por alguien enfermo de este virus, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en casa o vamos a salir? La autoridad dice, tienes que cuidarte. Y si vas, es imprudencia. Pero para lo que la gente es prudencia, para Dios no lo es. Porque Dios está por encima de cualquier circunstancia. Dios está por encima de cualquier realidad que pueda existir en esta tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hemos de transmitir la fe a nuestros hijos, una fe de historieta, o hemos de transmitir a nuestros hijos una fe viva, real, donde Dios se manifiesta todopoderoso. A veces es necesario pensar y entender, o nos estamos escondiendo de un enemigo no tan fuerte y poderoso como se ha dicho que es este virus. Obviamente hay que tener sabiduría, pero el pueblo de Dios tiene que estar sometido con Dios para que la sabiduría sea de Dios y no de este siglo, no de este mundo. Y a veces la sabiduría de Dios es locura. Dice que el evangelio es locura para los que se pierden. O sea, no sintonizamos con las realidades de esta tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, estar conectados con Dios. Gedeón, aquí estaba él ahí, encontrándose y preguntando, ¿dónde están las maravillas? Espero que nuestros hijos no nos vayan a decir, bueno, ¿y dónde están aquellas campañas? ¿Dónde están aquellos milagros que decían? Hemos oído algunos cantos que dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Daniel. Hoy más que nunca es real esto. No dónde está el Dios de Elías, sino dónde están los Elías y dónde están los Danieles. ¿Dónde están los Pedros y Pablos? ¿Dónde están? Porque el Dios de Elías está aquí. El Dios Todopoderoso está aquí, no se ha ido. No le ha dado la espalda al mundo y mucho menos a sus hijos. Él sigue estando aquí. Aquí está el Dios Todopoderoso todavía. Y está aquí para bendecir y para ministrar. Gedeón decía, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Que nunca pase por tu mente y por tu corazón que Dios nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. ¿Y qué pasará si nos pegara el coronavirus? ¿Qué pasará? Mira, Dios tiene poder para librarnos de eso y de muchas cosas más. Pero también, si hemos de morir por algo de eso, ¿acaso no dice el Señor que si vivimos para Él vivimos? Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Tenemos que entrar en esa realidad ahora. Y entonces empezar a tomar la encomienda que Dios nos dio y empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Estoy consciente de que este tiempo que ha pasado ha servido para bien. Y ha servido para bien, para despertar en cada uno de nosotros ese espíritu de guerreros valientes que tenemos. Ha servido también para poder valorar todo aquello que Dios había entregado en nuestras manos o ha entregado en nuestras manos. Ha servido también para analizar que en el Señor realmente ahí es la vida, ahí está todo. Y nos ha servido también para que Dios nos hable. Y yo le he dicho al Señor desde el principio, yo no entiendo por qué está pasando esto, pero lo que sí sé es de que el Espíritu Santo va a trabajar en su iglesia y en su pueblo. Y también sé que este tiempo tiene que ser un tiempo para tener una comunión y una relación personal con Dios.
que a lo mejor muchos no la tenían. A lo mejor muchos nada más vivían con una relación prestada o con una unción prestada. La relación que los hermanos en la iglesia tenían con Dios, y a lo mejor su relación solamente estaba en si el servicio estaba bueno o estaba malo, estaba avivado o estaba frío, cuando en realidad, en lo personal creo, eso no tiene trascendencia. Porque lo que es trascendente es cómo está mi corazón en relación con Dios cuando le alabo. Y no importa si no hay gritos, si no hay brincos, si mi relación está perfecta con Dios, yo me voy lleno de su presencia. Porque hay una relación personal. Y considero que este tiempo nos ha llevado para eso. Algunos pastores me han preguntado que qué estaba haciendo yo, cómo me estaba manejando. Algunos hablando que era necesario reunirnos y no acobardarnos. Obviamente no somos cobardes, pero sí entendidos de los tiempos, porque creo que este tiempo que hemos llevado y ha sido suficiente, ha sido un tiempo para probar el corazón del pueblo de Dios. Y para no tener niños espirituales, sino que se maduren en este tiempo. Porque en ese tiempo no era la dependencia del pastor, sino es dependencia de Dios. Yo les decía que eso era lo que yo entendía de parte del Espíritu Santo. Ver y dije, y no he querido intervenir, porque quiero ver qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de mis hermanos de la congregación. Alguien más me decía, pues a lo mejor cuando se reúnan otra vez, a lo mejor ya muchos ya no van a regresar a la iglesia. Dije, esa es una probabilidad. No van a regresar los que no tuvieron una relación personal con Dios. Pero todo aquel remanente fiel que ha tenido una relación con Dios en este tiempo, va a regresar sin ningún problema en el tiempo que tengamos que reunirnos. Es más, y si no nos permitieran reunirnos, les aseguro que haríamos una y mil cosas por estar alabando al Señor de alguna manera. Porque eso es muy importante entenderlo. La iglesia del Señor no se detiene. La iglesia del Señor tiene que seguir hacia adelante. Pero aquí, este hombre empieza a hablar de nos has abandonado. Y vamos a ver el siguiente verso. Dice, el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Mire, aquí hay igual dos aspectos que vamos a ver en este verso. El primero es el que le dice, ve con esta tu fuerza. Y cuando vemos que le dice, ve con esta tu fuerza, uno puede decir, bueno, entonces tú estás hablando que en su propia fuerza, en su propia energía, vaya y enfrente a los ejércitos. Yo he considerado que más que esté en esa fuerza física, está hablando en esa fuerza con la cual está reclamando a Dios. En esa fuerza que le está diciendo, Señor, ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde están tus milagros que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está que los libraste de Egipto? O sea, eso era poderosísimo al compararlo con lo que está viviendo ahora. Ahora solamente son los madianitas. En el pasado se habían enfrentado con tantas cosas. Entonces a eso considero que se está refiriendo esta parte. Ve con ese celo, con ese anhelo de ver las maravillas de Dios, con ese anhelo que tienes de ver que se manifiesta el poder de Dios. En esa fuerza ve. O sea, tienes que ir y nosotros tenemos que levantarnos en este tiempo, igual, con esa fuerza, con ese celo de que Dios va a hacer grandes maravillas, de que Dios va a hacer grandes proezas y que la oración atrae el poder de Dios y libera y bendice. Porque a veces cuando empezamos a ver lo natural,
contra lo espiritual, a veces nos quieren ganar lo natural. Recuerdo que hace años se hizo una campaña allá por la colonia Saltillo 2000, se trajo una carpa y ahí estuvimos varios. Y recuerdo que un día llovió en la tarde y uno de los jóvenes que estaba ministrando, cantando ahí, ya después de que había llovido, se había calmado la lluvia, pero había pasado el agua por la carpa, por donde estaba el equipo, y total que estaba todo húmedo en aquel lugar. Y recuerdo que estaba un hermano tocando la guitarra y al rozar con el micrófono, cuando se acercó al micrófono, rozó, se vino una descarga eléctrica que lo electrocutó y lo envió hacia atrás. Yo lo vi así, que dio como un brinco y cayó hacia atrás de la fuerza que lo impulsó la electricidad. Y recuerdo cómo las hermanas que estaban en la intercesión vinieron y lo rodearon y empezaron a orar por él y lo ministraron y de rato se levantó y siguió ministrando. Y ahí había gente, enfermeros y gente que estaba ahí de la congregación o del grupo que estaba en esa campaña, que recomendaban que lo checaran, que lo analizaran, por cuestión de que cuando hay un choque eléctrico, la cuestión del corazón eléctrica a veces no es correcta, empieza a no funcionar apropiadamente. Pero recuerdo que los hermanos se pusieron en fe y dijeron, no, todo está bien. Y se levantó el muchacho y siguió haciendo lo que tenía que hacer y no pasó absolutamente nada. Me puse a pensar y me pongo a pensar el día de hoy, ¿por qué nos vamos a guiar? ¿Por lo natural o por lo sobrenatural que Dios está haciendo cosas? Hoy creo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, aún en medio de la pandemia, en medio de estos problemas, pero necesita Dios un ejército esforzado y valiente, guerreros valientes necesita el Señor. Y que vayan en esa fuerza, en la fuerza del celo de Dios, de ver las maravillas del Señor. Porque le dice, y librará a Israel de la mano de los madianitas. Tú lo vas a hacer, porque vas a ir en esta tu fuerza. O sea, en ese celo que tienes, de ver la gloria de Dios y la vas a ver. Porque tienes ese celo, de ver las maravillas de Dios. O sea que esto entonces no es para todos, es para los que tienen el celo de ver la gloria de Dios. Para eso es para esa clase de iglesia que va a decidir no estar encerrada y salir y ver la gloria de Dios, pero que tengan ese celo, porque si no, no va a pasar nada. Y lo dice el Señor, ¿no te he enviado yo? ¿Sabes qué? Gedeón, iglesia, necesitas tener celo. Y si tú tienes celo, yo te estoy enviando. Y si yo te estoy enviando, yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Veamos, ¿qué estaba haciendo aquí Gedeón? Gedeón quería ver la gloria de Dios manifestada como en el pasado. ¿Y qué fue lo que vio Gedeón? La gloria de Dios. Porque cuando ya tenía una multitud de ejércitos, el Señor le dijo, no, son muchos, rebájalos y rebájalos, hasta quedar con alrededor de 300 soldados. Y fueron y combatieron a los madianitas. Y Dios hizo el milagro. Y Gedeón vio la gloria de Dios. Fue lo que vio Gedeón. Vio la gloria, vio la presencia. ¿Ok? Vamos a ver el verso 15. Y él respondió, Señor, ¿cómo librará a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué hizo Gedeón? Reconoció sus limitaciones. Señor, ¿cómo voy a ir? Soy el más pequeño.
y somos una familia pobre. ¿De dónde compramos armamento? ¿Con qué peleamos? No tenemos con qué. También es conveniente cuando los hijos de Dios se levantan, reconocer nuestras limitaciones, pero también reconocer que el que si nos envía, Él va a hacer la proeza y va a hacer la bendición. Vamos a ver el verso 16. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Nuevamente Dios le dice: ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. No vas a estar solo. Yo lo voy a hacer. Creo que Gedeón debió haber recordado, porque yo recuerdo entonces, ¿qué pasó? Pues él debió haber recordado a Moisés, a Josué, cuando Dios le dijo: yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, Dios está diciendo: ¿saben qué? El problema no es mío. El problema de la pandemia no es mío. El problema es de ustedes. Ustedes son los que no tienen que temer ni desmayar. Ustedes son los que se tienen que levantar en bendición. Ustedes son los que se tienen que levantar con poder. Ustedes son los que se tienen que decidir avanzar en el nombre de Jesús. Decídanse a caminar, porque tienen mi respaldo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que el poder de Dios sea manifiesto. Se manifieste como Él solamente lo sabe hacer. Dios es bueno, es poderoso y no nos va a dejar ni ahorita ni nunca. Vamos a ver el verso 17. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que habla conmigo. Gedeón, cuando vemos esta parte, nos damos cuenta que Gedeón, aún después de hablar con Dios cara a cara, él tenía sus dudas. Él seguía teniendo sus temores e inseguridades. Él le dice: ¿sabes qué? Si hay gracia, muéstrame una señal. La pregunta sería: ¿qué señal más grande quieres, Gedeón? Estás hablando con Dios. Estás delante de la presencia del Señor. ¿Quieres más señales? ¿Qué más necesitas, Gedeón? Vámonos a ver el verso 20, por favor. Dice: y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Verso 21. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. ¿Qué pasó aquí? Gedeón, cuando ve y le dice: dame una señal, y él más le dice: no te vayas, déjame ir y voy a traerte una ofrenda, un holocausto, un sacrificio, porque era común y tradición que así se hiciera. Déjame traértelo. ¿Y qué hizo aquí el ángel? Dijo: ponlo sobre la peña, sobre la roca. Pon tu ofrenda, pon tu sacrificio sobre esa roca. Y todos sabemos que la roca es Cristo. Si tú vas a ofrendar tu vida, tu servicio a Dios, ponlo sobre la roca, sobre un fundamento firme, sobre Cristo. Porque dice que de la peña salió fuego y consumió el holocausto. Hoy en este día necesitamos fuego de Dios, fuego del Espíritu Santo, ese fuego que consuma, ese fuego que termine con la enfermedad, con la situación que vivimos. Y yo no voy a hablar que vamos a decretar algo en contra de la enfermedad. Yo no voy a hablar que vamos a decir algo en contra de eso. Lo que sí sé es que tenemos que
caminar por los senderos bíblicos que Dios nos ha dejado, como es buscar la presencia de Dios. Porque no solamente con una declaración basta, si no tienes la unción y el poder de Dios y eso que Dios está pidiendo, probablemente no pase nada. Recuerden, en el aposento alto se juntaron 120 y Dios les dijo: no se vayan de aquí hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque si esos grupos se hubieran ido sin la unción y el poder del Espíritu Santo, hubieran fracasado, les hubiera ido muy mal. Acuérdense ustedes de aquel hombre que trató de echar, o aquellos hombres que trataron de echar fuera a un demonio y dijeron: os conjuro por Cristo el que predica Pablo. Y el demonio dijo: pues yo sé quién es Cristo y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que los desnudó. ¿Por qué? Porque no habían pasado por el proceso de estar en la presencia del Señor como estuvieron los otros 120, como aquellos que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron nuevas lenguas y empezaron a crear una gran revolución. Iglesia de Dios, si queremos hacer una revolución en este tiempo, necesitamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y eso tiene que costar nuestra ofrenda en sacrificio a Él. La oración, el ayuno, la búsqueda de Él. El apartarnos tiempo para Él y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. No podemos estar viviendo con temor todo este tiempo, con esta pandemia. Es tiempo que los hijos de Dios se manifiesten, pero llenos de la presencia de Dios. Si no estás lleno, ni a qué vayas. No hay que ir si no has estado en el lugar secreto de Dios y si Dios no ha hablado a tu vida para que hagas lo correcto. Ese tiempo es ese tiempo. Yo no sé cómo lo aprovechaste los días pasados, pero aprovechan los que vienen en adelante todavía de estar en cuarentena, porque se nos ha dicho que es este mes, pero se nos había dicho que era abril, y luego se nos dijo que era mayo, y luego se nos dijo que nada más era junio, y posiblemente se nos diga que es julio y agosto y septiembre y octubre y noviembre y no sé cuánto tiempo. Y el pueblo de Dios no puede estar detenido. El pueblo de Dios tiene que seguir avanzando. Y no estoy hablando de abrir las iglesias. Estoy hablando de que el pueblo de Dios tiene que avanzar y extender el reino. Y escondidos no lo podemos hacer. Aunque allí donde estábamos en esa cuarentena, podíamos hablar por teléfono, podíamos transmitir o compartir la señal de los videos. Pero ahora es necesario ir un poquito más allá. Pero definitivamente guiados por la presencia del Señor. Vamos a ver el verso 22. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque he visto el ángel del Señor cara a cara. ¿Qué estaba pasando aquí? Gedeón le empezó a dar temor, miedo, porque nadie podía ver a Dios cara a cara y viviera. Entonces el verso 23 nos dice, o el verso 23, y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás, no vas a morir. Y vamos a ver qué hizo Gedeón aquí en el verso 24. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, o Shalom, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Dios le dice a Gedeón: no temas, no vas a morir, porque has estado delante de mi presencia y no vas a morir por eso. Y entonces Gedeón empezó a edificar un altar a Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar de acuerdo a todo este relato? Obviamente tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que ser llenos de su presencia.
Tenemos que estar bien confiados y seguros que Él nos está enviando. Y como señal, Dios va a responder en fuego, como siempre ha respondido. Pero si el altar a Dios ha estado caído, y no porque no se abra el culto, el templo, no. Porque aquí hemos tenido reuniones, transmisiones. Pero aquí Gedeón edificó un altar. ¿Y sabes por qué? Porque no había altar a Dios. Antes había altares a Baal. Más adelante, que no vamos a leer, si tú quieres leerlo en tu casa, ahí habla cómo Gedeón juntó algunos animales, ¿verdad? Tomó un toro y un segundo toro de 7 años, dice más adelante, y con esos tumbó el altar de Baal. En la noche lo tumbó. ¿Por qué? Porque sobre esa región llena de temor se tenía un altar a Baal y el altar a Dios no estaba. Y entonces Gedeón empieza a reconocer esto. Dice, ok, llegó el tiempo de levantar un altar a Dios y derribar este altar que nos está impidiendo salir adelante. Tenemos que tirar todo altar a Baal que nos impide adorar al Dios vivo y caminar bajo lo que Él nos dice. Porque mientras que esté el altar a Baal, iba a haber temor. Te lo voy a descifrar de otra manera para nuestro tiempo actual. Cada día oímos infinidad de noticias del coronavirus, todo el día, a través de la red, a través de la televisión abierta, y luego oímos en la televisión abierta la mitad mentira y la mitad no es cierto, y luego vemos comentarios de todo tipo, y he oído más de una gente, ya no entendí nada. Y algunos dicen, eso no existe, otros dicen, sí existe y hay gran temor, y otros toman sus reservas. Yo puedo compararlo, que cuando estamos oyendo tantas cosas, estamos como si estuviéramos levantando el altar a Baal, y el temor se empieza a apoderar cada día más y más y más de nosotros. Es tiempo de levantarle un altar a Dios. Levantarle un altar para que Dios hable a nuestra vida, para que Dios ministre en nuestro corazón y se ha echado fuera temor, todo temor, y podamos vivir una realidad. Porque en medio de este virus he visto gente que exagera en sobremanera en el temor y otros que minimizan. Pero los entendidos de Dios tenemos que ver el punto medio, el equilibrio, la realidad que está pasando con esto. Y creo que si nos metemos con Dios y le vamos un altar a Dios, Dios nos va a bendecir y nos va a hablar. Y vamos a enfrentar esto con una realidad diferente. Así que mi hermano, creo que es tiempo de dar otros pasos adelante, sin un arrojo de gente sin sabiduría. Dar pasos adelante guiado por Dios, por el Espíritu Santo, aquel que trae convicción, aquel que te convence para hacer las cosas. Y cuando el Espíritu Santo habla, nadie te detiene. Pero mientras no exista esa convicción, no se puede hacer grandes cosas. No podemos volver otra vez las grandes maravillas de Dios del pasado a este presente. Tenemos que tener ese celo de Dios para ver las maravillas como las vio Gedeón. Hoy es el tiempo.
Te voy a pedir ahí donde estás, mi hermano, en casa, allí donde están reunidos no más de 10, que deben de estar con sus tapabocas y su sana distancia. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a pedirle que el Señor bendiga nuestra vida. Levanta tu voz y clama a Dios en este día. Padre, te doy gracias y bendigo a tu pueblo y a tus hijos, Señor. Ver esta historia de Gedeón, motivante, retadora, y que nos lleva a confrontarnos con nuestra realidad, con nuestras dudas y temores, pero también nos da una luz de que solamente a través de ti, Señor, podemos ver grandes maravillas, y que el celo por ti, Señor, es lo que rompe toda apatía y es lo que abre las puertas del cielo para que usted se manifieste. Le doy gracias, mi Dios, y en sus manos me pongo. En sus manos pongo a la iglesia. Es tiempo, Señor, de salir adelante. Pero no queremos hacerlo, Señor, en nuestra carne, en un arrebato del alma, sino queremos ser guiados por su Espíritu Santo, Señor. Porque sé que vamos a ver su gloria y su presencia. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga, Señor, a la vida de cada uno de sus hijos. Espíritu Santo, ministre. Espíritu Santo, fluya. Espíritu Santo, haga grandes bendiciones. Le alabamos, Rey, y le damos gracias. Le damos gracias, mi Dios, mi Rey. Bendiga, Padre, a su pueblo y a sus hijos. Deles el pan de vida. Que gocen de su palabra y de su presencia. Afiance a aquellos que han estado temerosos, más de la cuenta. Que tengan la paz que usted da, Señor. Así que gracias, Señor, en este día. Bendecimos a su pueblo, a sus hijos. Bendecimos sus trabajos en su nombre, Señor. Le pido, Padre, que abra bendición para ellos, puerta de bendición para ellos, Señor. En su trabajo, que nunca falte, Señor. Que siempre tengan lo necesario y aún más para abundar en toda buena obra. Así que gracias por todo, Señor. Bendiga las finanzas de su pueblo, de su iglesia, los diezmos y las ofrendas que su pueblo tan diligentemente, Señor, hace llegar. Yo le pido, Padre Celestial, que los bendiga. Gracias, Rey de Reyes, porque usted bendice la generosidad y la voluntad. Le doy gracias porque aquí todos ofrendan y diezman voluntariamente, porque están agradecidos con usted. Son actos de gratitud y no son forzados, Señor, porque usted así es como bendice. Usted bendice al dador alegre, dice su palabra. Por eso esta iglesia da con alegría. Y le doy gracias a usted, Señor, por su bondad y su misericordia. Así que bendigo a su pueblo en el nombre precioso de Jesús, y a cada uno de los que me oyen, los bendigo en el nombre precioso de Jesús. Padre, manifiéstese a sus vidas, que tengan un encuentro personal con usted, porque sin usted van camino al infierno, pero si usted los levanta, cuando ellos abran su corazón, irán al cielo, porque usted lo ha prometido, Señor. Gracias por todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Gracias a Dios que hemos estado compartiendo esta palabra poderosa del Espíritu Santo. Y le pido que siga conectado en las siguientes transmisiones. Y a mis amigos que nos ven, estamos en Avenida Universidad 1705, aquí en la colonia Anáhuac, en Saltillo, Coahuila, donde estamos transmitiendo
miércoles y domingo. Así que les invitamos a que nos sigan. Y créanlo, tendremos una palabra de parte de Dios para su vida cada vez que usted se conecte. Porque creemos sinceramente que esta palabra viene del corazón de Dios y que nos la ha dado para transmitírsela a usted. Así que Dios le bendiga y hasta luego.